Bueno, ya estamos grabando. Por supuesto que sí, matemáticamente es posible. Se puede. No hay problema. Ok. La última vez que pregunté me habían dicho que habían empezado a hacer acoplamiento de impedancia. Cosa que vamos a hacer ahorita porque es parte del práctico. O al menos el anterior semestre lo fue y es parte del segundo parcial, ¿no? Bueno, acoplamiento de impedancias, acoplamiento de transistores, ¿no? Bueno, ¿por qué no estoy? Ah, no. Ya, por favor. Ah, ya, ok. No hay más mensajes. Ok. Bueno, acoplamiento de amplificadores, diré, ¿no? Ese es el último tema en el que se quedaron. Bueno, hay 4 maneras de acoplar amplificadores. Acoplamiento de amplificadores es esto. Sí, empezamos por aquí, igual. Es importante porque para el examen, para el práctico, para el examen es importante que sepan hacerlo. ¿Qué significa, digamos, acoplar? Significa, digamos, por ejemplo, para dibujarlo de alguna manera un poco cutre, tener un amplificador operacional, ¿no? Por aquí ingresado con una corriente. Básicamente es conectarle otro amplificador operacional, llamémosle Q1 y Q2. Eso es acoplar. Lo estoy poniendo de una forma bastante cutre porque ha sonado así. Ahí ya. Okay. No se ve nada, así no estoy compartiendo. Okay. Ok, ya debería verse. Bueno, esto, ¿no? Acoplamiento de amplificadores es simplemente tomar un amplificador y conectárselo a otro. Ahora, visto así de esta manera, que lo digo muy mal, pero espero que se entienda, parece simple, ¿no? Pero hay unas consideraciones a tener porque conocemos cómo son los amplificadores por dentro, ¿no? Conocemos cómo son los amplificadores por dentro y hay diferentes maneras de acoplarlo. Para empezar, son 4 las de los diferentes modelos, lo vamos a ver cada una ahorita y luego vamos a hacer ejercicio. Primeramente se los voy a ir mostrando aquí al lado. Y todos lo hacen modelado por Thevenin. Es decir, ya lo voy a dejar asumido esto de Thevenin porque no es necesario que lo conozcan a fondo cómo se pasa del modelo amplificador normal a su modelo de Thevenin. Tampoco entra nada de teoría, no se preocupen en el examen por esa parte. Es importante, sí, que me atiendan ahorita y que vean cómo es que se trabajan los acoplamientos, ¿ok? Para dejarlo, o para hablar un poco, lo que se hace es tomar el modelo amplificador, el genérico, y se hace una conversión a Thevenin para dejarlo a un modelo más simplificado y después con eso trabajamos. O sea, todo lo que van a ver ahorita son amplificadores, solamente que modelados con Thevenin. Bueno, no me quiero tardar mucho tiempo en esa aplicación porque hay mucho que avanzar. De todas formas, si en algún momento puedo explicar alguna cosita, algún temita, lo voy a hacer, no se preocupen. ¿Cómo se quedaría por Thevenin en cada amplificador, digamos? Bueno, para empezar, tenemos una fuente, ¿no? Una fuente de señal alterna. Si hablamos de señales, el 90% de los casos, pues esa señal es una señal alterna, ¿no? Porque yo no envío información de forma, digamos, de una línea continua. O sea, esto que es DC no verá ninguna información. No es lo mismo que yo envíe esto, que sí puede ser, qué sé yo, puede ser voz, o unas ondas así, o incluso de esta manera, ¿no? Alguien lo ubicará cuando, no sé si alguna vez habrán visto una película de espías, qué sé yo, cuando interpretan voces y son líneas así, o un electrocardiograma, todas esas señales. Digamos, esto no parece un seno, pero esto se puede aproximar a una señal seno mediante, esto lo habrán visto
no sé si ustedes ven alguna materia de este tipo, deberían verla. Ah, ¿cómo se llama este sujeto? Teorema de... No es Faraday, pues. Es algo de señales, ¿ok? Pero todas este tipo de señales, incluso las triangulares, se pueden acercar a una señal seno. Lo único que quiero que me entiendan es que cuando hablamos de señales, normalmente hablamos de señales, digamos, no son continuas. Tienen algún tipo de periodo, algún tipo de frecuencia, algún tipo de caso. De manera genérica, por eso hablamos de señales sinoidales. Bueno, la DC no me proporciona ninguna información. Okay, entonces tenemos que hablamos de una señal. Esta fuente de señal tiene asociada una resistencia, ¿bien? Siempre tiene asociada una resistencia que se le llama, obviamente, resistencia de la fuente, ¿no? Tiene la fuente y tiene su resistencia asociada. Bueno, el amplificador viene, digamos, denotado de esta manera. Esta fuente y con su resistencia se conectan a un amplificador. El modelo de amplificador que usamos ya es reducido por Thevenin. Para los que acaban de entrar, no es necesario para el examen, para los ejercicios, toda esa parte, ni por teoría ni por práctica, pero si en algún momento sobra tiempo y lo puedo explicar, lo explicaré. Pero, de nuevo, el modelo de amplificador genérico se hace unas ciertas transformaciones para llevar un modelo de Thevenin, y con ese modelo de Thevenin es el que trabajamos los acoplamientos. Bueno, solo atiéndanme esta parte que es lo importante. Se conecta al amplificador. ¿Cómo es ese modelado de Thevenin? Bueno, me dice que el amplificador tiene una resistencia de entrada, ¿okay? Entonces tiene una resistencia. Esto verde es el amplificador. Obviamente que en esta resistencia tiene asociado un voltaje de entrada. Y luego el modelo de Thevenin me dice, digamos, que se conecta de esta manera, como un circuito separado, que tiene asociada una fuente, digamos, este es el símbolo, Dios, que se me dan las palabras hoy día, digamos, dependiente de voltaje, ¿no? Esta es dependiente de la ganancia que tiene el amplificador, o sea, depende del valor que haya aquí, multiplicado obviamente por el voltaje de entrada, ¿no? Es dependiente de la entrada. Y por supuesto el operacional tiene una resistencia de salida asociada del operacional y eso que está en verde es el amplificador, ¿no? Y por supuesto todo esto lo haría yo para conectarlo a una carga. ¿No? Entonces este es el modelado de Thevenin para un amplificador de voltaje. Este es el modelo de Thevenin de un amplificador ya no, digamos, como lo habrán visto normalmente, de esta manera, ¿no? Y asociándole aquí una resistencia. Bueno, bastante parecido en realidad. Solo que ya eliminando todas estas otras cosas que no me sirven para el modelado y dejándolo simplemente con sus valores característicos. Este es el amplificador de voltaje. Entonces, cuando el ejercicio que vamos más adelante me digan, según se hace acoplamiento de amplificadores de voltaje, ustedes, pum, se fijan en este modelito. Se los voy a pasar por imagen cada uno de los cuatro, de todas formas los voy a ir explicando aquí a modo de dibujarlo y a modo de explicarlo. Bueno, ese es el de voltaje. El otro que tenemos sería el amplificador de corriente. Ese se modela de la siguiente manera. Tendríamos una fuente ya no de voltaje, sino una fuente de corriente. Por Thevenin, como yo transformaba una fuente de voltaje, por ejemplo, su equivalente en corriente. Cuando en voltaje la resistencia estaba conectada en serie, en corriente la resistencia se conectaba en paralelo. Una resistencia asociada a la fuente, y ahora empiezo a escribir o a dibujar nuevamente, perdón, el amplificador. En este caso el amplificador se modela de la siguiente manera. La resistencia de entrada, que va a estar en paralelo con respecto a la fuente,
con un voltaje de entrada asociado, y por separado una fuente de corriente dependiente, en este sentido, con una ganancia de corriente en lazo cerrado, que es dependiente de la corriente que hay en la entrada, esta corriente que fluye por aquí. Lo mismo, como estoy modelando por Thevenin, y aquí por Thevenin el voltaje tenía asociada su resistencia en serie, aquí lo va a tener en paralelo. Y todo esto que va a ir conectado pues a una carga. Esto todavía no hemos entrado al acoplamiento como tal. Este es el amplificador modelado por Thevenin para amplificador de voltaje, para amplificador de corriente. Nos faltan dos modelitos, a ver si los puedo hacer un poco más rápido. Luego tenemos el amplificador de transconductancia, que sirve para regular una corriente de salida en función de un voltaje de entrada. Es decir, yo trabajo con un voltaje a la entrada para regular corrientes a la salida. Fíjense que en el primero es con un voltaje de entrada regulo un voltaje de salida. En el segundo con una corriente de entrada regulo corriente de salida. Y ahora vamos a hacer, digamos, como que lo cruzado. Con voltaje voy a regular corriente. El modelado es el siguiente. Tengo mi señal alterna, obviamente, de voltaje, con su resistencia asociada. Y aquí en esta parte de la mitad es como el de voltaje. Es decir, yo tenía una resistencia de esta manera, de entrada del amplificador. Con un voltaje de entrada. Pero en este segundo punto, como lo que yo quiero manejar son corrientes, yo lo modelo así. Aquí hago uso no de estas otras dos, digamos, ganancias, sino de otro valor que se nota como GMS. Ahorita no recuerdo perfectamente el nombre, si lo investigo y lo averiguo se los voy a pasar por escrito, pero sepan que en este modelo la ganancia que uso en esta parte es GDMS. Por ahora dejémoslo así. Y por supuesto que su resistencia de salida asociada va a estar en paralelo, ¿no? Porque estoy hablando de corriente. Con todo eso lo conecto a una resistencia de carga, que no le he puesto nombre aquí. Carga, carga y carga. Y este es el amplificador de transconductancia. Repito, regula una corriente de salida en función de un voltaje de entrada. Aquí me va a dar espacio. Voy a intentarlo ya, para que quede aquí. De todas formas, si no le entienden al dibujo ahorita, se los voy a mandar en hoja bien hechito, ya no se preocupen. Por ahora, solamente esto es para presentárselos, ¿no? Ya se imaginarán que esto sería el caso contrario, ¿no? Tengo una corriente con una resistencia asociada aquí abajo. Esta es la resistencia de la fuente y esta es la corriente de fuente. Y aquí lo que hago es modelarlo con su entrada en corriente. Tengo una resistencia de entrada. Aquí lo que me interesa es la corriente que fluye a través de esta, la corriente de entrada. Y de la otra parte con corriente voy a manejar un voltaje. Aquí lo hice con verde, los dos, qué asco. Bueno, es decir, lo modelo por esta parte como si fuera una salida de voltaje. Esta su resistencia lo tiene asociada en serie. Este toma la ganancia asociada aquí, toma el nombre de Z de M sub 0. De nuevo, cuando averiguo el nombre, cuando lo recuerde se los voy a decir. Obviamente es de una fuente dependiente, depende de los valores que toma la entrada. Esta es una resistencia de salida y todo esto va conectado a una carga. De aquí me interesa
el voltaje que haya. Este se llama amplificador de transresistencia. Son los 4 modelos que hay, ¿ok? Cuando quiero relacionar un voltaje de salida con una corriente de entrada. Para realizar los ejercicios que les mande el ingeniero, etcétera, o en el examen, lo que necesitan es la tablita y tener estos 4 modelos. Si se los aprenden de memoria, pues perfecto por ustedes, pero yo les recomendaría tener a la tablita. Van a tener la foto que tengo yo con los diferentes. Ok, ahora sí, pasemos a lo que sería el ejercicio, ¿no? ¿Cómo resuelvo entonces ejercicios de este tipo? Por ejemplo, hagamos un modelo que tengo aquí del anterior semestre. ¿Dónde lo dejé eso? A ver. Una vez más tengo que buscar estas cosas. Ok, aquí está. Por ejemplo, dice el modelo que se tiene un acoplamiento de 2 amplificadores, ambos exactamente iguales, es decir, los dos son del mismo tipo, del mismo modelo. Y lo que se quiere conocer en este tipo de ejercicios siempre es el voltaje de salida que va a tener. Por ejemplo, o sea, metiéndole un valor de voltaje a la entrada, cuál va a ser el voltaje de salida que yo voy a obtener y la ganancia que se tiene, pero en conjunto de los dos amplificadores, no de cada uno, porque de cada uno me lo da el ejercicio, sino qué ganancia tiene en conjunto los dos, ¿no? O sea, los dos amplificadores juntos, qué ganancia me significan. El ejercicio también tiene que indicar qué tipo de amplificador, de qué manera están funcionando esos amplificadores, si son de voltaje, si son de corriente, si son de transconductancia, si son de transresistencia. Por ejemplo, el modelo que vamos a hacer ahorita es uno de amplificador de voltaje, que usualmente el ingeniero solamente pone de voltaje o de corriente, no usa los otros dos, pero los enseña. Igual, si tocara la sorpresa, no es para asustarse, solamente guíense en el modelo y se puede realizar. Hagamos este primer ejercicio. Por ejemplo, me dice que la resistencia de entrada de los amplificadores son de 5 kilo, está un poco mal okay, de 5 kilo ohmios, está un poco mal mi lapicero. Ok, y la de salida son de 700 ohmios. Ahora, como estoy diciendo que los dos amplificadores son exactamente iguales y en todos los ejercicios es así, solamente necesito eso, ¿no? Yo sé que para mis dos amplificadores que voy a modelar, los valores de entrada y de salida son esos. Aparte me da la ganancia de voltaje en lazo cerrado, que es de 150, la resistencia de la fuente, que es de 3 kilo ohmios, y la resistencia de la carga, que es de 10 kilo ohmios. Repito, me pide hallar el voltaje de salida y la ganancia que tienen. La ganancia me la pide en voltaje, en corriente y en potencia. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para empezar? Bueno, para empezar, modelo cómo sería esta situación. Para empezar, si me dice que es un amplificador de voltaje, yo sé que en la entrada, entonces lo que estoy recibiendo es una señal alterna, obviamente. Si es voltaje, la resistencia asociada está en serie. Y desde aquí dibujaría yo mi primer amplificador. Se conecta al primero. Como es de voltaje, yo aquí lo que quiero, tengo un voltaje de entrada con una resistencia de entrada. Positivo o negativo. La ganancia en voltaje en lazo cerrado multiplicado el voltaje de entrada.
su resistencia de salida del amplificador asociada en serie. Y aquí tendría yo conectado ¿qué cosa? Me falta el otro amplificador, ¿no es verdad? Porque estoy acoplando amplificadores. Entonces desde este punto empezaría mi segundo amplificador. ¿Qué es lo que tiene? También es de voltaje. Entonces va a tener una resistencia de entrada. Aquí voy a tener que hacer sub 2, ¿ok? Con un voltaje de entrada sub 2. Del otro lado voy a tener una fuente, una ganancia de voltaje en lazo cerrado multiplicado por el voltaje de entrada sub 2 asociado a una resistencia de salida en serie, la resistencia de salida sub 2 también, todo esto del segundo amplificador. Y ya que acoplé los dos amplificadores, recién acá colocaría o estaría esperando lo que sucede, la carga. Resistencia de carga. Aquí me he olvidado de colocar sub 1, sub 1, sub 1 y resistencia de salida sub 1. Ok, eso es lo que quiero. Quiero hallar, para empezar, qué voltaje de salida voy a tener aquí. ¿Cuándo es el examen? Ni idea. Pero bueno. La ganancia en voltaje, por si acaso también, la ganancia en voltaje quiero saber en total de todo. No es para que pongan, la respuesta es esta. No, esta es la ganancia en voltaje del acoplamiento de los dos. También la ganancia en corriente del acoplamiento de los dos, la ganancia en potencia del acoplamiento de los dos y el voltaje de salida. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se trabaja primero de izquierda a derecha. ¿Ok? O sea, voy a empezar por aquí y voy a ir yendo hasta llegar a la salida. No, mentira, perdón, me estaba equivocando. Se trabaja de derecha a izquierda, si era así. Desde la salida, desde acá, voy a ir trabajando hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo quiero arrastrar este valor que no voy a conocer, este voltaje de salida, quiero ir arrastrándolo desde aquí hasta esta parte, desde aquí hasta esta parte, desde aquí hasta esta parte y desde aquí hasta atrás. No se nota ahorita obviamente porque sería la primera vez que en estos ejercicios, pero la idea va a ser que estos datos de aquí que sí conozco, los de esta parte de aquí, con estos de acá voy a hallar la salida. Lo voy a ir arrastrando todos esos valores hasta atrás. Para empezar, me fijo, fíjense que el dibujo no es por nada, es que se modela de esta manera, porque modelado de esta manera yo tengo tres mallas separadas, entre comillas, para el análisis independientes entre sí. Esta es una malla, esta es una malla y esta es una malla. Entonces yo puedo trabajar cada una como si las otras no existieran, ¿no? Trabajemos con la primera, trabajemos con esta de aquí. Tengo una fuente y tengo unas resistencias en serie, ¿no? Digamos, las resistencias me quedarían aquí en serie. No, pero ojo, yo quiero saber el voltaje en este punto de aquí, en este punto de acá, ¿no? Que lo puse un poco más abajo, pero no importa. Es decir, la diferencia de potencial entre este punto y tierra. Porque todo esto aquí abajo está asociado a tierra, por si acaso. Eso me olvidé de ponerlo, pero se sobreentiende. Entonces, si yo quiero conocer voltaje en este punto, tengo una fuente y tengo dos resistencias, y el punto donde quiero conocer el voltaje está entre esas dos resistencias, ¿qué hacía yo? Pues recurría al divisor de tensión, ¿no es verdad? Aquí lo voy a dibujar de todas formas para quienes se hayan olvidado. Pues el divisor de tensión me dice que yo tengo una fuente de voltaje y tengo, por ejemplo, esto. Y yo quiero conocer el voltaje en este punto. Voltaje de salida teniendo un voltaje de entrada con un R1 y una R2.
es lo mismo esta situación que tengo aquí, solamente que en vez de una fuente independiente, tengo una dependiente, pero tengo su correlación ya. ¿Ok? Tengo dos resistencias que al principio parecen estar en serie, pero yo quiero conocer el valor de voltaje entre la mitad, o sea, en este caso este punto. Entonces recurro al divisor de tensión, porque yo sé que el divisor de tensión me dice que el voltaje en ese punto es la resistencia R2. ¿Por qué me sale así? Bueno, la resistencia R2 dividido la resistencia R1 más la resistencia R2 multiplicado el voltaje de entrada. Voy a usar esto mismo aquí, pero ya con los datos que tengo acá. Aquí lo voy a separar un poquito, eso lo voy a dejar ahí para que recuerden que ese es el divisor de tensión. Entonces empezando, paso 1, ¿no? Podemos decir por divisor de tensión. ¿Qué vamos a tener entonces? Yo quiero conocer el voltaje de salida, que es el que quiero conocer, le voy a dejar con ese nombre. Voltaje de salida va a ser igual a, ¿cuál sería en este caso la resistencia R2, digamos, de este modelo traspasado aquí? Sería RL, ¿no? RL sobre RL más R de salida sub 2, multiplicado, ¿qué cosa? La fuente, ¿no? Que en este caso es la ganancia en voltaje cerrado multiplicado el voltaje de entrada sub 2. De una vez voy a cambiar datos porque los tengo y lo voy a dejar ya reemplazados los datos. Yo sé que la resistencia de carga son 10 kiloohmios. Esto sería 10 kiloohmios más la resistencia de salida. Como repito, los dos amplificadores son exactamente los mismos. Estos valores me sirven para los dos, estos de acá arriba. Entonces la de salida me dice que son de 700 ohmios. Está mal mi pizarra, no sé por qué. Bueno. ¿Cuánto era esta ganancia? Es 150. Que es lo único que me quedaría todavía que no conozco, el voltaje de entrada sub 2, ¿no? Pero dejémoslo de una vez, de una manera más sencilla. Haciendo esos cálculos que puedo hacer ahí. Es 10 exponente a la 3 sobre 10 exponente a la 3 más 700. Y eso por 150. A mí me queda 140,186 por el voltaje de entrada 2 que no conozco. Esto lo voy a llamar mi ecuación 1. Hasta aquí nos han perdido, ¿no? Han entendido todo lo que se ha hecho. Ahorita, digamos, estamos en este punto de aquí. O sea, hemos trasladado este voltaje de salida que quiero conocer, ahora lo tengo en función de lo que valga este de acá. ¿Ok? Voy a leer por acá. ¿No se ve nada? No, ya se ve, ¿no? Estoy presentando. Estoy presentando para todos. Creo que eso era lo de antes. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Entonces estoy acá, digamos. Ahora, ¿qué necesito aquí en este punto? Para conocer el voltaje de salida, yo necesito conocer el voltaje de entrada 2, esto de acá. Y yo sé que el voltaje de entrada 2, que está asociado a esta fuente dependiente, depende. Entonces necesito conocer este voltaje de aquí. Sigo yendo para atrás. Entonces ahora lo que ahora necesito conocer es qué voltaje hay en este punto, ¿no? También, porque el voltaje entre este punto y tierra que está acá abajo, ese voltaje de aquí es el voltaje que hay en esta resistencia. El voltaje que hay en esta resistencia es el voltaje de entrada, que es lo que necesito yo para reemplazar acá. ¿Se entiende? Entonces nuevamente estoy aquí ahora.
tengo esta malla independiente, vuelvo a aplicar divisor de tensión. Nuevamente por divisor de tensión, porque ahora ¿qué quiero hallar? Quiero hallar esto, que es el voltaje entre este punto y tierra. Entre este punto, yo veo, tengo una fuente, tengo dos resistencias conectadas de esta manera. Si yo quiero ir a este punto, es otro divisor de tensión. ¿Qué quiero hallar? El voltaje de entrada sub 2, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la resistencia de entrada sub 2 dividido la resistencia de entrada sub 2 más la resistencia de salida sub 1 multiplicado la ganancia en voltaje del lazo cerrado por el voltaje de entrada sub 1. ¿Se entiende, no? Es lo mismo, es reemplazado datos, divisor de tensión R2 sería esta resistencia de aquí, R1 sería la de acá arriba y el voltaje de entrada sería esto de aquí. De nuevo, reemplazo datos para dejarme una fórmula que yo en el futuro voy a usar un poco más cómoda. Resistencia de entrada, ¿cuánto es? Es 5 kilo ohmios. Esto es 5 kilo ohmios más. La resistencia de salida sub 1 es la misma para los otros casos. Aquí es 700 ohmios multiplicado por 150 por el voltaje de entrada 1. Voltaje de entrada 2, realizo esos cálculos de ahí. 5 exponente a la 3 dividido 5 exponente a la 3 más 700 multiplicado por 150. Son 131,57 por el voltaje de entrada 1. Esta de aquí la voy a guardar y la voy a llamar mi ecuación 2. Entonces ya estoy aquí, he dejado todo esto para hallar el voltaje de entrada 1. Pero ¿qué necesito para hallar el voltaje de entrada 1? Necesito conocer cuál es, ¿cómo es? Para conocerlo es lo que hay aquí, o sea, lo que hay aquí es el voltaje de entrada 1 multiplicado a una ganancia. Entonces necesito saber cuál es ese voltaje de entrada 1 que también aparece en esta otra malla, que es independiente de las otras dos. Entonces puedo trabajar nuevamente y sí, nuevamente por tercera vez se hace un divisor de tensión, no es lo mismo. Quiero conocer el voltaje entre este punto y aquí abajo, lo mismo que hemos hecho las otras dos veces, ¿sí? Nada, lo hacemos. Me entrará aquí. Vamos a hacer que me entre ahí. Es decir, quiero conocer qué cosa yo. El voltaje de entrada 1. Fíjense por aquí, que este es el genérico de divisor de tensión. Quiero conocer este voltaje de salida, que es el voltaje entre este punto y tierra, o este punto y el negativo de la fuente, como deseen verlo, es lo mismo. Es decir, esto, ¿qué va a ser igual? En el modelo me dice que es R2 sobre R1 más R2. R2, ¿qué es en esta malla de acá? Es la resistencia de entrada 1 dividido la resistencia de entrada 1 más, aquí me olvidé de poner el nombre, esta es la resistencia, esto ya es de la fuente, ¿no? Ya no estoy dentro, por eso lo he hecho de diferentes colores, esta resistencia no pertenece a los amplificadores, sino que es la propia de la fuente, que en mi modelo corresponde a R1, multiplicado por ¿qué cosa? Por la fuente. ¿Qué es la fuente? Es el voltaje de entrada que tengo aquí. Es el voltaje de entrada. ¿Ok? Ok. Reemplazo datos. Resistencia de entrada para los dos amplificadores es la misma, es 5 kilo ohmios. Esto es 5 kilo ohmios más. La resistencia de la fuente son 3 kilo ohmios multiplicado por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada sub 1. Este es el del amplificador, por si acaso, por eso los he hecho con colores y aquí. Es
bueno, haciendo operaciones, esto es 5 exponente a la 3 sobre 5 exponente a la 3 más 3 exponente a la 3. Y este de acá me sale 5 octavos o 0.625 del voltaje de entrada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo yo, digamos, ya estoy acá, no estoy aquí. Entonces ya tengo una manera yo de arrastrar este valor de aquí, este voltaje de entrada. Lo voy a arrastrar ahora hacia la derecha porque ya tengo un valor, o sea, ya tengo una forma. Lo que estoy intentando hacer es hallar la ganancia en voltaje. Perdón, eso me equivoqué al principio. No te pide el ejercicio de hallar el voltaje de salida, te pide hallar la ganancia en voltaje. ¿Qué es la ganancia en voltaje? La ganancia en voltaje es el voltaje de la salida sobre el voltaje de la entrada. O sea, yo necesito una manera de, en una ecuación, agrupar esos dos valores. Acá afuera está el voltaje de salida y aquí está el voltaje de entrada. Primero arrastré desde aquí este valor hasta atrás con la intención de ir agarrando todos los valores del medio para ir asociándolos, y ahora voy a hacer la vuelta a la derecha porque ahora quiero agarrar la equivalencia que tengo de aquí para hallar, digamos, el voltaje de entrada, arrastrarla nuevamente acá adelante para asociarla con el voltaje de salida y llegar a esta división de acá. Necesito llegar a esta división de aquí. Si no se ha entendido lo que dije, pues se va a entender cuando lo estén viendo. Esta sería mi ecuación 3. ¿Cuál sería el procedimiento? Reemplazar 3 en 2. Es decir, en lugar de colocar voltaje de entrada 1, colocar esto de aquí a la derecha. Es decir, aquí reemplazo 3 en 2. ¿Qué es 3? Voltaje de entrada 1, voltaje de entrada sub 2 diré, es igual a 131,57. Ya no conozco, ya no coloco pero el voltaje de entrada sub 1, porque eso aquí es igual a 0.625 del voltaje de entrada multiplicado 0.625 del voltaje de entrada. Realizo esa operación por 131,57. Esto es 82,231 del voltaje de entrada, ¿no? De ese no me he deshecho. Tengo esta ecuación, la voy a llamar ahora esta mi ecuación 4. ¿Por qué? Porque ahora tengo una equivalencia del voltaje de entrada sub 2 respecto al voltaje de entrada. Lo estoy arrastrando este valor de voltaje de entrada. Ese lo puedo reemplazar aquí, ¿no? En vez de colocar voltaje de entrada sub 2, puedo colocar esto que acabo de encontrar. Voltaje de entrada sub 2, coloco esto de aquí. Es decir, reemplazo aquí abajo 4 en 1, ¿no? Esa es la ecuación 1, sí. Es decir, el voltaje de salida es igual a 140,186 multiplicado por ¿qué cosa? Por el voltaje de entrada sub 2, pero el voltaje de entrada sub 2 yo ya tengo una nueva equivalencia, que es esta de aquí arriba, que es 82,231 por el voltaje de entrada. Primero hagamos esa multiplicación de ahí para tener un solo valor. Es 82,231 por 140,186. Esto me sale 11.000
527,67. Y yo puedo hacer esto, puedo trasladar este voltaje de entrada al denominador de la otra parte de la ecuación. ¿Y qué es esa razón? Esa razón es la ganancia en voltaje, que como queda es 11.527,67. Es un número adimensional porque hablamos de una ganancia y entonces ahí, con eso, listo, ya tengo la ganancia en voltaje. Por eso es necesario hacer todo ese proceso. Arrastro primero este ovallo, digamos, de la derecha para izquierda, voy arrastrando valores para tomarlos todos estos valores, integrarlos, digamos. O sea, bueno, integrarnos sería una buena palabra. Ir asociándolos, digamos, cada uno, hasta tener una ecuación que asocie todos estos valores de la mitad con el voltaje de entrada. Y luego tengo que regresar y agarrar este voltaje de entrada y traerlo hasta la salida para asociarlo con la salida y ya obtener la ganancia, ¿no? Bueno, el proceso es este, para que quede más simple. Son estos pasos. ¿Qué pasaría si fuera con cualquiera de los otros 4 modelos que les he presentado? Lo mismo, solamente que por ejemplo en este caso del de corriente no aplicaríamos, incluso sería más fácil me parece, porque como es estos quedan en paralelo, el voltaje que haya en este punto va a ser el mismo que haya en este punto, que va a ser el mismo que esté entregando el voltaje que haya en esta parte. No, creo que al final vamos a tener que hacer un ejercicio para explicarlo. Sí, mejor. Pero espero que esta parte del amplificador de voltaje haya quedado claro, ¿no? Este es el procedimiento, básicamente. Divisor de voltaje, divisor de voltaje, divisor de voltaje. Y después ir reemplazando fórmulas a la derecha. Hasta llegar a esta de aquí. A esto de acá. Bueno, tenemos la ganancia en voltaje. Lo que faltaría sería hallar la ganancia en corriente, ¿no? Sí, la ganancia en corriente. La ganancia en corriente va a ser la corriente de entrada dividido la corriente la de salida sobre la de entrada directa. Pero antes de hallar esto, teníamos que hallar igual la ganancia en potencia. La ganancia en potencia está mejor. Tiene una formulita que es más sencilla, que me dice que simplemente es 20 veces el logaritmo en base 10 de la ganancia en voltaje. Entonces la ganancia en potencia va a ser 20 veces el logaritmo de 11.527,67. Está mal mi lapicero, no sé por qué. Entonces el logaritmo de eso que acabo de encontrar multiplicado por 20. La ganancia en potencia es de 81,234. Para hallar la ganancia en corriente, el ejercicio me dice que asuma un voltaje de salida. En este caso me dice asuma un voltaje de 1 milivoltio. Calcule con eso la ganancia en salida. Bueno, entonces si yo tengo aquí a la salida, bueno, igual sale directo ahora que lo pienso. Porque esto lo voy a hacer entonces ahora con ley de Ohm, ¿no? Si tengo voltaje y tengo resistencia, puedo calcular la corriente.
decir, si el voltaje es la resistencia por la intensidad, la corriente no va a ser más que el voltaje sobre la resistencia. Esta es la corriente de salida, porque lo estoy calculando en esta parte de acá, lo que me ha dado ha sido voltaje de salida. Va a ser el voltaje ese que me dijeron que asuma, que es 1 milivoltio, dividido la resistencia de salida. ¿Cuánta es la resistencia? Va, la de carga, diré. ¿Cuánta es la resistencia de carga? $10 ohmios, ¿no? Va, 10 kilo ohmios. Sí. ¿Cuánto va a ser esto? Un exponente a la menos 3 dividido 10 exponente a la 3. Aquí me sale 0,1 microamperio, 10 a la menos 6. L. Ok. Sí, no debería. 1 exponente a la menos 3 sobre 10 exponente a la 3. Bueno, sí sale. Ok. ¿Qué me falta aquí? Tengo la ganancia de salida, me falta la ganancia, la corriente de la fuente, diré. No, esto está mal. Ok, a ver, aquí me estoy chipando, no puede salir tan pequeño. La ganancia en voltaje de entrada, 1 por 10 a la 3. De entrada, ya, con razón, no. Dios mío. Que quiero terminar con esto una vez porque necesito explicarles el otro tema. Esta no era el de... Esto es el de entrada. Sí, por eso esto estaba todo mal. Esto es el de entrada. Como conocemos la ganancia en voltaje, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, primero vamos a hallar, bueno, podemos hallar el voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida va a ser la ganancia en voltaje multiplicado el voltaje de entrada. Es decir, ojo, la ganancia en voltaje ya del genérico, del acoplamiento, que es la que acabamos de hallar, que es 11.527 multiplicado por el 1 milivoltio. Voltaje de salida es 1 exponente a la menos 3 por 11.527. Claro, obviamente va a salir 11,527 voltios. Con este valor ahora sí reemplazamos la corriente de salida. La corriente de salida, sabemos que es el voltaje de salida dividido la resistencia de carga. Esto es 11,527. Esto es 10 por 10 a la 3 ohmios. Esto es voltios. Dividido 10 exponente a la 3. Ahora sí. 1,1527
por 10 a la menos 3 o miliamperios, como ustedes quieran dejarlo, amperios. Falta la de entrada, pero la corriente de entrada yo la puedo conocer un poco más fácilmente. Voy a calcular la corriente en esta resistencia, no es igual, va a ser la corriente que hay en esta malla de aquí, que va a ser la de entrada, obviamente. Entonces necesito la resistencia de entrada del... No, primero tengo que hacer la suma, ¿no? Porque estoy tomando esta única malla y ya no estoy hablando ni de voltajes ni de nada, quiero hallar la corriente. Estas están en serie. Entonces primero tendría que sumar yo la resistencia de la fuente más la resistencia de entrada y hallar una resistencia equivalente. Es decir, una resistencia equivalente, llamémosle, que va a ser la de la fuente más la de entrada. La de la fuente es 3 kiloohmios. Y la de entrada son 10 kiloohmios. Es decir, una vez podemos decir 13 kiloohmios. Ahora que tenemos ese valor, tengo una fuente, tengo una resistencia. No hacía falta. Claro, no hacía falta. Ya tengo el voltaje en este punto de aquí, puedo conocerlo. El voltaje en este punto de aquí, el voltaje de entrada. Lo acabo de hallar incluso. Con ese voltaje de entrada y esta resistencia, solamente la resistencia de entrada, ya puedo hallar yo la corriente en ese punto. Sí, esto fue totalmente inútil. Es un poco incómodo para mí de trabajar de hoja entre hojas, la verdad igual a veces me pierdo. Bueno, la corriente de entrada va a ser igual al voltaje de entrada, que me dice que es de 1 milivoltio, dividido esta resistencia de entrada, ¿de cuánto es? De 5, ¿no? Sí, de 5. No sé por qué le puse 3. Entonces va a ser, ahora sí, 1 exponente a la menos 3 sobre 5 exponente a la 3. Igual es un valor bastante pequeñito. Estos son 0,2 por 10 a la menos 6 amperios. Ya por último, ahora sí acabemos con este ejercicio. La ganancia de corriente, que es la corriente de salida dividido la corriente de entrada, va a ser 1,1527 por 10 a la menos 3 sobre 0,2 por 10 a la menos 6. Aquí arriba era 1,027 exponente a la menos 3. Y este me sale 5135. Ok. Bueno, por ahora vamos a acabar aquí con este de acoplamiento. Hemos hecho de voltaje solamente. Ahorita vamos a pasar ya porque quiero enseñar, o quiero al menos avanzar con el tema de el transistor en corriente alterna. Bien, porque esa es pregunta fija de exámenes, así no hay forma en la que se salven. Voy a buscar de todas formas, si yo tengo entre mis modelos, acoplamientos con otros modelos, para que lo, digamos, no de voltaje, sino de corriente, por ejemplo, para que los hagamos. Pero ahorita una vez quiero hacer, por lo menos hacer uno, porque son largos estos ejercicios. Por eso el segundo parcial suele ser solamente este ejercicio, digamos, como el práctico. O sea, el ejercicio que tendrían que hacer, digamos, porque les va a preguntar algo, cosas de teoría. Pero la parte práctica sería uno de estos que vamos a hacer ahorita. Y unos amplificadores que es muy cortito. ¿Ya? Este ejercicio es largo, pero es fijo de examen, así que no queda de otra.
Ok, bueno. Considere como voltaje continuo 12 voltios, una resistencia 1, ahorita con el dibujo se va a que se pertenece, de 36 kilo ohmios, una resistencia 2 de 15 kilo ohmios. ¿Saben qué? Para no atrasarnos, aquí lo tengo yo de donde lo estoy sacando, que es el práctico que les digo. Lo perdí. No, acá está. Estoy sacando el práctico del anterior semestre que les dije que tengo acá. Práctico 2. A ver si le da la gana de cargar a mi computadora. Este de aquí. Un momento, por favor. Si ya lo tenía cargado yo esto. Ok, este vamos a hacer. Práctico para el segundo parcial. Amplificadores con BJT. Okay. Vamos a copiar de una vez todo este ejercicio. Con el dibujo más. Porque si no voy a estar aquí media hora haciendo solamente el dibujo y los datos. Okay. Un poquito más grande. Bueno, gracias. Sigamos. Esto. Considere los siguientes valores para el siguiente arreglo de transistores y efectúe el análisis en corriente directa, es decir, analice el punto Q del transistor considerando tanto, ¿no? Trace la recta de carga y determine la región de trabajo. Ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo hago yo un análisis en corriente directa para este tipo de arreglos? Fíjense que esto es un poco diferente a lo que habíamos hecho en un principio, que solamente teníamos arreglos con resistencias. Ahora tenemos capacitores y un generador de señal aquí, una fuente de voltaje alterna. Ok, punto 1. Para analizar en corriente directa, no sé, se cortocircuitan, no se cortocircuita, se elimina toda fuente AC. O sea, toda fuente alterna se elimina. Los capacitores se dejan como líneas abiertas. Está mal mi teclado. Ok, sobre todo esos dos. ¿Qué significa? Para empezar, elimino toda fuente AC, es decir, la elimino, la desconecto. ¿Ok? Simplemente, ya no existe. ¿Qué pasa si yo desconecto, por ejemplo, de golpe esta línea, esta fuente de AC? Esto queda, digamos, conectado al aire. Entonces, esta resistencia RC y este capacitor no influyen en nada en el circuito. Y este cable de abajo, por lo tanto, igual no tiene sentido que exista. Es decir, toda esta parte de aquí se elimina para analizar en corriente directa. ¿Qué más? Este capacitor, ¿qué habíamos dicho con el capacitor? O sea, ya eliminamos las fuentes de alterna. ¿Qué pasa con los capacitores? Se dejan como líneas abiertas. ¿Por qué? Recuerden que en corriente directa, ¿qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, tengo una fuente directa, tengo conectado un capacitor y tengo conectado una carga? ¿Qué hace la corriente? O sea, yo prendo este aparato. ¿Qué va a hacer el capacitor? La energía va a venir, la corriente va a entrar al capacitor y lo va a cargar, lo va a cargar, lo va a cargar, lo va a cargar, lo va a cargar. ¿Qué va a pasar qué pasa cuando el capacitor está completamente cargado?
pues se comporta como una línea abierta. Es como que deja de existir y ya la energía ya no puede entrar al capacitor porque está lleno y simplemente se va a dirigir hacia la carga. ¿No es verdad? ¿Para qué sirve el capacitor entonces? Una aplicación, por ejemplo, es que imagínense que en un sistema complejo, por un momento, porque apretaste un botón, prendiste otra máquina o prendiste otra parte del circuito, demandó más energía esa parte del circuito que esta de aquí, que esta parte de acá. Como demandó más energía, quizás esta parte va a quedar sin energía. Pero no puede quedarse porque quizás si esta resistencia se quedase sin energía, el circuito funcionaría mal. Pero son interrupciones cortas, cuando en electrónica, son interrupciones cortitas, de menos de, les hablo de menos de 10 milisegundos, etcétera. Pero es importante en electrónica. ¿Qué hace el capacitor entonces? Si esto se elimina, digamos, por ese corto tiempo en el que demandó más voltaje a otra parte del circuito, el capacitor, como ya no está conectado a nada, pero tiene carga almacenada, se va a comenzar a descargar entregando esa energía al aparato que tenga conectado, en este caso esta resistencia. Y la va a alimentar el capacitor a esa resistencia durante un cierto tiempo, el suficiente para que ya el proceso se termine, el otro vuelva a enviar energía del equipo a esta parte y todo funcione de manera normal. Esa es una de las aplicaciones de los capacitores. Es, digamos, guardar carga, que es lo que hacen, para ocuparla en esas situaciones, digamos, entre comillas, de emergencia, o que suelen pasar en los circuitos. Más bien es por eso que se colocan los capacitores. Cuando vos sabés que en una sección de un circuito necesitas que esa parte esté constantemente alimentada, pues le colocas un capacitor, digamos, como que de protección o de seguridad para asegurarte que en caso de un fallo o de un pequeño corte, esa parte siga manteniéndose. Bueno, es un poco como teoría igual de electricidad, pero lo que quiero que entiendan es que el capacitor cuando se llena es como si no existiera. Es decir, por eso es que en CDE, digamos, cuando todo el sistema ya estuvo un tiempo prendido y todas las partes del circuito se han cargado, incluyendo los capacitores, ¿qué pasan con los capacitores? Se eliminan, o sea, se comportan como líneas abiertas. Entonces, aquí un capacitor se llenó, entonces toda esta línea es abierta, es como que no existe. Este capacitor se llenó, tampoco existe. Este se eliminó junto con la fuente porque no va a hacer absolutamente nada. ¿Y qué me queda? Me quedan estas resistencias aquí y me quedan estas resistencias conectadas al transistor. Es un simple modelo de transistor retroalimentado por divisor de voltaje. Es eso. Entonces, a ver, lo voy a dibujar igual para que lo vean si es que no lo pueden, si es que no lo han visto. Cortocircuitando y las fuentes de AC y entendiendo que los capacitores en CD al llenarse se comportan como líneas abiertas, el circuito me quedaría así. Y eso es todo. Queda ahí, digamos, esto está conectado a tierra, esta es la fuente. Y si se fijan en los modelos que les envié, este es el retroalimentado am, por divisor de voltaje, ¿no? Entonces aplicamos todas las fórmulas porque lo que quiero en ese análisis de corriente directa es hallar el punto Q. ¿Lo hacemos? Supongo que sí. Primero, como es retroalimentado por divisor de voltaje, yo necesito estos valores de resistencia sub B y voltaje sub B, ¿no? Que es el paralelo a hacer estos de aquí, digamos, y su equivalente de Thevenin para el voltaje, ¿no? Eso lo expliqué ya bastante en las asignaturas para el primer parcial. Nada, fórmula. El paralelo sería esto. R1 más R2, RBB es... ¿Cuánto es R1 y R2? 36 kiloohmios y 15 kiloohmios.
36 kilos más, Dios mío, no puede ser, más 15 kilos ohmios. Perdón, estoy teniendo unos serios problemas con mi tableta, ¿verdad? Bueno, ok. 36 kilo ohmios. Arriba es multiplicado, ¿no? Abajo es suma. Vamos a ir rápido aquí. Yo este ejercicio lo hice antes de aquí justamente para intentar hacer rápido esta parte, que es el primer parcial, ¿no? No quiero atrasarme mucho acá. Esto sale este valor, ustedes pueden calcularlo a modo de práctica, que sería bueno porque, repito, esto entra para segundo parcial y está para final. Esto es R2 de R1 más R2 multiplicado por la de fuente. No voy a hacer el reemplazo, de una vez voy a colocar los datos. Aquí me queda 3,529 voltios, ¿ok? Es reemplazo de datos, es fórmula. Ya lo hemos hecho. Quiero ir a lo nuevo. Bueno, ¿qué tocaría después? Para hallar el punto Q teníamos que hacer todo el proceso de hallar corriente de base, corriente de colector y voltaje de colector emisor, ¿no? Con su respectiva fórmula. Aquí lo único que voy a hacer va a ser escribir la fórmula y escribir el resultado. Bueno, los cálculos los hacen ustedes con más calma si quieren después. Ahí tienen el ejercicio para que lo hagan. Porque de verdad quiero ir al tema nuevo, porque esto no deja de ser primer parcial. Resistencia de emisor. Bueno, la fórmula, si no la leen, repito, las fórmulas las tienen ustedes. Esto debería salirles 24,621 por 10 a la menos 6 amperios. Okay. La corriente de colector era beta FBS. No sé qué le pasa a mi tableta. La corriente de base. Ay, señor, no puede ser. Reemplazan, calculan. Esto debe salirles 4,185 por 10 a la menos 3 amperios. Y ya por último el voltaje colector emisor. La fórmula es así. RC más RE por la corriente de colector. Recuerden, aquí no dice ni C ni E, pero C es resistencia del colector, es decir, la resistencia que esté conectada al colector, y E es la resistencia que está conectada al emisor. Si se fijan, acá hay una flechita. Ahí es donde está la flechita, es el emisor, y en la otra parte es el colector, y la base creo que es la más sencilla de ubicar, ¿no? Del transistor. Eso, acuérdense. Reemplazan esos valores y tiene que salirles 6,8725 voltios. ¿Ok? ¿Qué sigue? Hallen la corriente máxima de una vez primero para que grafiquen. Recuerden que en este caso de divisor de tensiones es el voltaje de la fuente, el VCC dividido RC más RE. Esto sale 9,795 miliamperios. Y el voltaje máximo, que este es igual al voltaje de la fuente. Teniendo todos estos datos, en especial estos dos, corriente de colector y voltaje de colector emisor, que son con los que graficamos, hacen la gráfica. ¿Cuál es la escala que van a usar? Toman los máximos. Aquí el máximo es 12, ¿no? Bueno, qué sé yo, 2, 4,
6, 8, 10, 12, aquí digamos que es 12 voltios obviamente. Y el máximo de la corriente es 9, hagamos esta escala en miliamperios. Dios, qué feo que está mi lapicero, en serio. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es 9.7, es más cercano a 10. Por aquí sería más o menos el máximo. Trazan la línea. Ya me salió más o menos bien. Y ya saben, ¿no? Ya sea que tomen corriente de colector o voltaje colector emisor, debería darles, por cualquiera de los dos caminos, tienen que acabar en el mismo sitio. Si tomo corriente, por ejemplo, que es 4.18, 1, 2, 3, 4, por aquí más o menos. Y al bajar debería darme el valor de colector emisor, que es 6, aquí 246.8. Incluso con esta escala tan desastrosa que me ha tocado a mí, me ha salido bastante exacto. Aquí está el punto Q, que tiene por coordenada el voltaje de colector emisor y la corriente de colector, ¿no? ¿En qué región está? Fíjense que está a la mitad, entonces la región en la que la trabaja es la RAM, la región activa normal. Y ese sería el inciso 1. La única novedad es este primer análisis que tienen que hacer de eliminar fuentes de AC y los capacitores se dejan como líneas abiertas. Después, práctico 1. Vamos. Y esta es una parte igual es práctico 1 porque dice calcule los parámetros del modelo de pequeña señal y baja frecuencia. ¿Cuáles eran esos? Era hallar RPi. Dios, tabla horrible esta. Eran RPi, que se calculaba como voltaje térmico sobre la corriente de base, es decir, necesitan los valores que hayamos antes. La R sub 0, que era el voltaje A sobre la corriente de colector, y R mu, que era 10 veces el factor beta F por R sub 0. Veamos el ejercicio. El ejercicio me dice algo acerca del voltaje térmico, el V sub T, nada. Entonces, si no me dice nada, ustedes asumen un voltaje térmico de 26 milivoltios, ¿no? Me dice algo acerca del V sub A, que es el voltaje de Early que se llama. Y no, si no les dice nada, ustedes asumen un voltaje de Early de 120 voltios. ¿Ok? Esos serían los únicos otros dos detalles a tener en cuenta. Y con estos valores, pues hallan esto. De nuevo, esto es primer parcial, así que no voy a hacer los cálculos ni nada. Lo voy a dejar para que lo hagan ustedes y practiquen. Y ya les indiqué, bueno, ni yo los hice los cálculos ahorita, ¿ok? No tengo pero los voy a hacer y si quieren practicar haciendo, me lo pasan y ya les digo yo si está bien, si está mal. Tampoco es algo muy complicado, ¿no? Es hallar estos tres valores, es el segundo punto. Ahora sí, entremos a lo nuevo. Calcule la ganancia en voltaje del transistor. Del arreglo que acabamos de hacer. Ok, ahora sí. ¿Cuál sería la ganancia en voltaje? Bueno, para hacer esto, yo tengo que, ahora sí, voy a trabajar este ejercicio ya en corriente alterna. Y en corriente alterna las cosas cambian bastante. ¿Cómo se trabaja en corriente alterna para empezar? Incluso creo que me voy a copiar esta imagen. La voy a traer para acá. Por favor. Control P. Gracias al cielo. Ok, sí, mejor. Ok, es el inciso 3, ¿no? Bueno, el número 3, trabajar. Bueno, el inciso lo tienen ahí, yo nomás lo... Por favor. Ahora no dibujo.
Ahora no dibuja. Esta es la clase de los problemas técnicos. Vaya, wow. Trabajar en corriente alterna. Para empezar, primer paso, cortocircuitar fuentes DC y capacitores. De una vez lo vemos todo en un solo paso. Eso es lo que tiene que hacer. Es decir, esto ya ya deja de existir lo cortocircuito. ¿Qué es cortocircuitar? Pues eliminar el componente y conectarlo a tierra. ¿Okay? O con el componente que sigue, en este caso el voltaje, digamos, este cable, si lo elimino, se conecta a tierra, entonces yo lo dejo un solo cable a tierra. Eso. Entonces aquí arriba quedaría todo conectado a tierra. ¿Qué más? Los capacitores igual se cortocircuitan, es decir, no es como en DC que digamos esto era como una línea abierta y como esto era una línea abierta, toda esta parte se eliminaba, no. Ahora tomamos en cuenta porque los capacitores en alterna, lo que pasa con la alterna, con los capacitores, es que prácticamente para el análisis que vamos a hacer es como si dejaran pasar la señal como tal. Funcionan como filtros, ¿ok? No sé si han llegado a filtros, si no han llegado todavía a la parte de filtros, lo voy a explicar después a más profundidad con el ingeniero al avance. Digamos, porque en un principio puede sonar, ok, si los capacitores en alterna funcionan como un cable cerrado, entonces ¿para qué están ahí? Es una cuestión para trabajar con las frecuencias de la señal, no tanto con los voltajes ni nada. El voltaje lo deja pasar como tal. Trabaja con las frecuencias y otros detalles que se ven mejor cuando avancen filtros. Por ahora, quedémonos en eso, ¿no? Los capacitores se cortocircuitan, es decir, línea cerrada. Hago línea aquí, este igual a una línea aquí, y aquí sería una línea aquí, se conectaría con la carga y esto se conectaría a tierra. ¿Lo dibujo? Pues sí, mejor lo dibujo para que se entienda cómo queda. Bueno, es decir, tengo la fuente con una resistencia de fuente asociada. El capacitor es una línea cerrada, así que simplemente una línea. Arriba tengo R1 que se conecta a R3. Se conecta, Dios, no sé qué le pasa a mi tableta. Se conecta, esto va a la base. Que habíamos dicho con la fuente, igual se cortocircuitaba, es decir, esta parte se quedaba en tierra, arriba. Bueno, a tierra, ¿no? Tierra es común. Incluso acá abajo voy a colocar otra tierra, pero es la misma tierra. R2 queda así. Esta resistencia está aquí, pero hay un cable acá. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando sucede esto, ¿no? Cuando está ese cable al lado. El capacitor es una línea cerrada. Tengo mi resistencia aquí de carga. R4, R3, R1 y R2. Espero que se entienda el dibujo. Ustedes hagan lo mejor. Igual estoy teniendo unos horribles problemas con mi tableta. Me estoy tratando de dibujar. Pero bueno, así quedaría, ¿no? Tomando todas las consideraciones que dije antes. Listo. ¿Qué se hace ahora? Hay que agarrar y llevarlo al modelo genérico de transistor. ¿Ok? Es decir, voy a dibujar el transistor como un circuito. No como el cacharrito, sino como un circuito. ¿Cuál es ese modelo genérico?
esta parte de aquí es la base, este es el emisor y este es el colector. ¿Okay? ¿Qué tenemos en la base? La base, llegamos aquí y tenemos resistencia arriba, resistencia abajo. ¿Qué puedo hacer con estas resistencias de una vez para no adelantar a personas más? Pues esta está conectada a tierra por aquí abajo, esta está conectada a tierra aquí arriba. Yo puedo hacerle un equivalente para dejarlo como un equivalente una vez en mi circuito. Es decir, puedo hacer la resistencia equivalente entre R1 y R2 y esa también va a quedar en paralelo. ¿Okay? Queda en paralelo, es decir, yo hago paralelo la que ya hicimos incluso, porque en el primer ejercicio es la que nosotros habíamos llamado RBB. Que bueno, lo que pasa en realidad es que si quieren, digamos, sí queda R1 y R2, porque ambas están conectadas a tierra, ¿no? Tierra arriba, tierra abajo, se conectan de esta manera, se dan cuenta que están conectadas en paralelo y por eso es que se hace. Lo estoy haciendo un poco más rápido para no atrasarme tanto. Yo entendería si no tienen mucha práctica con esto de ver los ejercicios, igual y yo estoy asumiendo que pasaron circuitos 1 de una manera muy buena, y porque en circuitos 1 es mucho de esto, ¿no? Les presentan circuitos grandes y le dicen cómo se reducen, en qué partes se pueden hacer paralelos, en qué partes son en serie. Y algunos no somos muy buenos en eso, tampoco es que yo sea muy bueno. Pero bueno, es un poco necesario, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Quedan en paralelo. Espero que se haya entendido esa parte. ¿Qué sigue en la base? ¿Qué sigue conectada? La resistencia de fuente. Conectada a la fuente, obviamente, y la fuente conectada a tierra. ¿Qué ve el emisor? Ahora, el emisor, digamos, cuando pase corriente a través del emisor, ¿qué va a pasar? Llega la corriente aquí. ¿Qué hace la corriente? ¿Qué es lo que escoge la corriente? ¿El camino de mayor resistencia o el camino de menor resistencia? La corriente siempre busca y siempre va a elegir el camino de menor resistencia. O sea que el hecho de que este cablecito aquí por culpa del capacitor en alterna me haya quedado de esta manera, me dice a mí que la corriente cuando salga por el emisor, toda se va a ir por este cable y va a preferirse hacia tierra. Va a escapar un poco de corriente por aquí, va a escapar, pero tan pequeña que es despreciable. Bueno, y para nuestro análisis tampoco le va a hacer, no le va a afectar en prácticamente a nada. Entonces de una vez como yo sé que por este modelo toda la corriente va a viajar por acá, yo digo que el emisor directamente está conectado a tierra. ¿Qué pasa con el colector? El colector va a estar conectado por un lado a la resistencia R3 que está conectada a tierra y por el otro lado va a estar conectada a RL que también está conectado a tierra, ¿no? Es decir, está conectado a la resistencia R3 que está conectada a tierra y también está conectada a la carga que a su vez está conectada a tierra. RL, esta es R3, esta es propia del transistor, es la famosa RP. Esta es también propia del transistor, que por el modelo me dice que esto es beta F veces la corriente de base, RBS, y tengo este modelo, ¿no? Yo quiero conocer la ganancia en voltaje. ¿Qué es la ganancia en voltaje? La ganancia en voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Dónde calculo yo el voltaje de salida? Pues yo lo calculo aquí, ¿no? Lo voy a hacer con rojo. En este punto, en la carga, aquí es donde yo calculo un voltaje de salida. ¿Dónde calculo yo un voltaje de entrada? Lo calculo a la entrada, el voltaje es el voltaje que le entra al transistor. Y aquí hay un truquito, entre comillas, para hacer esto bastante más rápido. Primero hagamos por la parte del voltaje de salida. Pues bueno, el voltaje de salida va a ser, fíjense que aquí hay un paralelo, ¿no? Esto de aquí es un paralelo entre R3 y RL.
Este R3, llamémosle RC porque es la que va conectada al capacitor, al colector, además me va a quedar mejor en la fórmula. Entonces hay un paralelo, ok, hay un paralelo. ¿Y qué corriente va a fluir a través de esta rama, digamos? ¿No? Es decir, ¿qué corriente fluye a través de aquí, por ejemplo? Porque la corriente que fluye a través de acá, una vez que lleva el paralelo de estos, que también va a quedar en paralelo una sola resistencia, lo que fluye por aquí va a ser lo mismo que está fluyendo por acá. ¿Qué fluye? Fluye beta F veces la corriente de la base. Es decir, ¿y qué es el voltaje de salida? El voltaje, ¿qué es el voltaje? Es resistencia por intensidad, ¿no? ¿Qué resistencia voy a tener? Voy a tener como resistencia el paralelo entre RC y RL. ¿Qué voy a y multiplicado por qué cosa? Por la corriente, ¿no? Porque yo quiero aquí una relación de voltaje. ¿Qué corriente va a ser? Va a ser beta F veces la corriente de base. Por favor, ya bueno. Eso a la salida. A la entrada, ¿qué va a pasar? No hay necesidad que yo analice nada de acá, porque fíjense que a la entrada, al final, en la entrada que tengo RP. Yo quiero el voltaje, pero de entrada. Pues bueno, va a ser el voltaje que haya en este punto, entre estos dos puntos. O sea, el voltaje va a ser la resistencia RP. ¿Y qué fluye por RP? Fluye una corriente. ¿Qué corriente es la que fluye si estoy en la base? La corriente de base, ¿no? Es decir, el voltaje de salida es yo lo puedo calcular en la resistencia RP multiplicada la corriente de base. ¿Qué pasa aquí? Que yo puedo eliminar las corrientes de base y me queda la formulita que seguramente les habrá dado el ingeniero, que es RC paralelo con RL multiplicado el factor beta F dividido RP. Esta sería la ganancia en voltaje para este tipo de arreglos, como lo están viendo, que si no me equivoco este es el de emisor común, si no me equivoco. La manera rápida de identificarlos, por ejemplo, sería si la fuente alterna está conectada a la base y hay un capacitor entre emisor y tierra y el voltaje de salida no se calcula aquí en el emisor, sino en el colector y tierra. Si se cumplen esas tres condiciones, pues en esta parte ustedes podrían recurrir directamente a esta fórmula. Pero creo que es parte del ejercicio, del práctico, que seguramente les va a dar que hagan esto de acá. Entonces tendrían que hacer esto en el examen, quizás y sí puedan saltarse rápido a la fórmula. ¿Okay? Pero bueno, igual a manera un poco de enseñarles cómo transformar desde el esquema anterior a este esquema de transistor genérico, creo que ha servido. De esta manera se halla la ganancia en voltaje. Tienen este valor, tienen este valor, tienen beta F y RP lo hallaron en el inciso 1. ¿Okay? Recuerden, RC es la resistencia conectada a colector, que sería R3, ya no se pierda. Y listo. Así hallarían la ganancia en voltaje y ese sería, digamos, el análisis en corriente alterna. Por último, faltaría determinar la resistencia de entrada desde el punto de vista del generador de señal y la resistencia de salida desde el punto de vista de la carga. Luego calculen la ganancia total en corriente y la ganancia total en potencia. ¿Okay? La fuente, por si acaso, y esta es una parte en la que a veces se chipan, la fuente es esto de acá. ¿Okay? Son estos tres valores, digamos. A ver, ¿me da la resistencia de fuente? Ah, me la da, ok. La pregunta es, ¿qué ve la fuente? Digamos, porque me dice, calcule la resistencia de entrada desde el punto de vista del generador de señal, que es este de acá. ¿Qué ve la fuente? La fuente va a estar viendo RS, va a estar viendo RB y va a estar viendo RP. Ve todos estos de acá.
Fíjense que RP va a estar conectado a tierra, RB va a estar conectado a tierra, va a ser el paralelo de estos de acá, la resistencia de entrada, ¿okay? Paralelo entre estos dos valores. Y cuando hagan paralelo aquí, también va a quedar en paralelo con RS. No es fácil de ver, tampoco es muy intuitivo, pero queda así. ¿Okay? Por último, se las coloco simplemente la formulita para que les quede más cómodo. En estos casos, en este tipo de arreglo, la resistencia de entrada es el paralelo entre RS, paralelo con RBB, paralelo con RP. ¿Ok? Bueno, ya nos estamos pasando de la hora y yo la verdad que igual tengo cosas que hacer. Bueno, esa es la resistencia de entrada vista desde la fuente, es decir, todo lo que ve la fuente en esta parte. Son 3 paralelos, entonces se realizan los 3 paralelos. Luego tenemos la resistencia vista desde la carga, dice. La resistencia de salida desde el punto de vista de la carga. Yo me coloco en la carga y pregunto, ¿qué ve la carga? En cuestiones de resistencia me refiero, ¿qué ve la carga? Lo único que ve la carga es RC, porque luego entra un transistor, se choca con esto y ya desde aquí para adelante ya no es cuestión de la salida. ¿Okay? Esto es entrada y esta parte es salida. Por eso la entrada llego hasta aquí y hago los cálculos. La salida, ¿qué pasa? Bueno, lo único que ve como resistencia a la carga, estando yo parado en la carga, es RC, nada más. Entonces, desde el punto de vista de la carga, R de salida no es más que RC. ¿Se entiende? No estoy en la carga, no la tomo en cuenta para el cálculo porque estoy posicionado en la carga.